Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lola Hernández y yo quiero compartirles un poquito de mi historia de vida. Eh, Soy madre de dos adolescentes, Iván y Eric. El mayor de ellos, Eric, fue diagnosticado con autismo cuando tenía 2 años y medio de edad. Hoy tiene 21 años. Y muchas personas me han preguntado qué fue lo que experimenté cuando me dieron el diagnóstico de Eric. Y bueno, la realidad de las cosas es que fueron muchos sentimientos encontrados. Por un lado, quiero decirles que cuando yo recibí el diagnóstico de Eric, estaba embarazada ya de mi segundo hijo, estaba como en el cuarto, quinto mes de mi segundo hijo. Entonces, sentí mucho miedo por Eric, porque yo no sabía qué era el autismo, no sabía eh, cómo se manejaba, qué había que hacer con él. Por otro lado, yo soy mexicana, pero acababa de llegar a vivir a Estados Unidos. Yo no sabía inglés. En ese momento yo no tenía acceso a mucha información sobre el autismo en español, como ustedes imaginarán, de manera que me entró una gran preocupación, un shock emocional muy grande y al mismo tiempo mucho miedo de que mi hijo, el que iba en el vientre, también tuviera el diagnóstico. Finalmente, con el apoyo de Carlos, el padre de mis hijos, fui aprendiendo sobre el diagnóstico y a pesar de que mi inglés era pésimo, pésimo, decidí hacerme parte de un grupo de apoyo de padres de familia para chicos con diferentes discapacidades. Todas las reuniones eran en inglés, pero la realidad de las cosas es que me sentí acogida, me sentí en mi tierra, en mi lugar, en mi planeta, en donde habían mamás que compartían las mismas emociones que yo y que a pesar de que yo no estaba comprendiendo del todo de qué estaban hablando, el sentimiento que había de empatía, de acogimiento, de bienvenida, de decir te comprendo, pues eso me llenaba, eso en realidad me llenaba de fuerza y además se convirtió prácticamente en una de mis mejores clases de inglés. Fue mi curso intensivo para poder aprender. Pasó el embarazo de Iván con mucho miedo, debo confesarlo, con mucho miedo, observando además a Eric, esta dificultad para comunicarme con él, para entender sus comportamientos, para, para observar cómo él tenía estas crisis que parecían unos berrinches y que yo no sabía cómo contener a pesar de que yo había sido tan buena cuidando niños de joven. Pues este tipo de crisis eran muy diferentes a las que a mí me había correspondido cuidar cuando yo llegué a cuidar niños pequeños, cuando era adolescente. Entonces había mucho miedo. Afortunadamente, yo nunca, jamás en la vida me sentí sola. Siempre sabía que mi actitud era lo que iba a determinar el tipo de profesionales que se iban a acercar a mí, el tipo de maestras que me iba a rodear, y así fue, así fue. Muy pronto me di cuenta que estaba en mi comportamiento, en mis palabras, en mi actitud, el que se acercaran a mí personas que vinieran a apoyarme, a construir, a aportarme, a educarme con amor para ayudar a mi hijo o todo lo contrario. Puedo decir que a lo largo de estos 20 años o 19 años con el diagnóstico de Eric, he tenido bajadas muy duras porque Eric tiene un reto muy significativo en la comunicación y en la socialización. Sin embargo, me he sentido siempre muy bendecida porque la cantidad de profesionales y de amistades que me han abierto los brazos, que nos han acogido, que nos han incluido, es maravillosa y entiendo que todo eso tiene que ver con mi decisión de aceptar el diagnóstico de mi hijo como parte de esta aventura llamada vida. Así que creo que lo que quiero compartirles es que realmente
cuando tú te ves a ti misma viviendo esta situación desde el victimismo, el resto de la gente te va a ver, te va a percibir y te va a tratar como una víctima. Pero si tú decides que esto es parte de la vida y que esto es lo que nos corresponde vivir para engrandecernos, para crecer, para evolucionar y para transformarnos, pues entonces la gente va a percibir eso, y eso es exactamente el tipo de trato que te van a dar y las cosas que van a aparecer en tu camino. Quiero compartir esta experiencia y espero que alguno de ustedes se sienta inspirado con lo que están escuchando. Les dejo un abrazo muy grande y gracias por ver este video y por apoyar a todas las historias que aparecen en Curere. Que tengan un hermoso día. Hasta luego.